Hola, ¿qué tal? En esta ocasión les voy a hablar de On Update Cascade. En el video anterior les hablé de On Delete Cascade. Ahora pues vamos a ver On Update Cascade, que tiene que ver con la modificación de registros. Para eso voy a utilizar el ejercicio del video anterior, es decir, vamos a crear tabla empleados y tabla puestos. ¿Sí? Si tú ya tienes estas tablas y tienes los registros, pues lo que puedes hacer es simplemente dejar las tablas y borrar los puros registros. Esto es porque recuerda que en el video anterior hice algunas modificaciones. Como estas tablas ya existen, las voy a crear, las voy a eliminar. No es puestos, es sí, empleados puestos. Vamos a eliminar esas dos tablas. Esto es para hacerlo de cero para hacer esto desde cero. Entonces, ya he eliminado las dos tablas. Ahora vamos a crearlas. Aquí, si nosotros creamos a la tabla empleados y a la tabla puestos, estas dos tablas no van a estar relacionadas. Esto ya lo expliqué también en el video anterior. No van a estar relacionadas ya que no estamos utilizando ninguna foreign key. Entonces, si queremos relacionar a las dos tablas, tenemos que añadir la restricción. Entonces, simplemente ponemos constraint. Le damos un nombre a la constraint, le voy a llamar. Primero hay que ver cuál es la columna con la cual estas dos tablas van a estar relacionadas. Cuando nosotros insertemos un empleado, tenemos que insertar su número de empleado, su nombre y su ID puesto, es decir, su número de puesto. Entonces, este número de puesto lógicamente tiene que existir en otra tabla, ya que nos tiene que decir cuál es el nombre de ese puesto. Entonces, estas dos tablas, empleados y puestos, van a estar relacionados con la columna puesto ID, ya que si te das cuenta, la tabla puestos también tiene una columna que se refiere al número de puesto, más que en la tabla puestos, puesto ID es la primary key. Con esto nos aseguramos que cada puesto que ingresemos sea único. Entonces, esta puesto ID es la foreign key. Entonces, vamos a poner constraint. Para especificar, le vamos a dar un nombre a la constraint, el nombre que desees. Normalmente se utiliza esta nomenclatura fk-id, puesto-id. Ese es el nombre que le estamos dando a la constraint. Constraint significa restricción. Y estamos especificando cuál es la restricción, es una foreign key. Y estamos especificando que puesto ID de la tabla empleados va a ser la foreign key y va a ser referencia. Va a ser referencia a la tabla puestos mediante la columna puesto ID de la tabla puestos. Ahora estamos relacionando a la tabla empleados con la tabla puestos, pero si nosotros hacemos esto, creamos a la tabla empleados, como al mismo tiempo que creamos a la tabla empleados, se va a establecer la relación, me va a marcar un error ya que la tabla puestos no existe. Tenemos que crear a la tabla puestos primero. Una vez que ya creamos a la tabla puestos, vamos a poder crear a la tabla empleados. Les voy a dejar el código en la descripción de este video. Ahora ya tenemos las dos tablas creadas y la relación está establecida. Con esto, en el momento que nosotros, por ejemplo, si ahora ya tenemos a las dos tablas creadas, si yo inserto primero empleados antes que puestos, me va a marcar un error, ya que como la tabla empleados depende de la tabla puestos, aquí estamos poniendo el ID de empleado, el nombre y el ID de puesto ID, pero como no existen aún esos ID de puesto porque no hemos creado la tabla puestos, esto me va a marcar un error. Esto marca un error ya que aún no existen los registros en la tabla puestos, por lo cual tenemos que insertar a los puestos ya que la tabla empleados depende de la tabla puestos. Ya que creamos a la tabla puestos sin ningún problema, vamos a poder insertar a los empleados, ya que ya existen esos puesto ID. Entonces creamos a la tabla empleados y ahora ya estas dos tablas tienen sus registros y están relacionados algunos registros de estas dos tablas. Ahora, ¿qué tal si nosotros, por ejemplo, queremos modificar? Vamos a ver primero a la tabla empleados y hay varios empleados que tienen el puesto 1, ¿sí? ¿Qué tal si nosotros, más bien dicho, vamos acá a la tabla puestos y hay que ver que tenemos varios empleados que tienen el puesto 1?
Entonces el puesto 1 es limpieza. ¿Qué tal si nosotros hacemos un update aquí en la tabla puestos? Ponemos update, el nombre de la tabla puestos, set puesto ID y lo cambiamos a 100. Es decir, vamos a modificar el puesto 1 de la tabla puestos. En vez de que sea 1 va a ser 100. Entonces no vamos a poder hacer esto porque la tabla empleados depende de la tabla puestos. Aquí dice no se puede eliminar o modificar. Y esto tiene que ver con la constraint, con la restricción. Entonces esto es porque necesitamos utilizar onUpdate cascades. Necesitamos hacer eso. En un inicio pudimos haberlo hecho en el momento que creamos las tablas. Lo voy a hacer de las dos maneras. Lo que voy a hacer es que vamos a eliminar nuevamente. Voy a eliminar nuevamente drop pedidos y drop empleados. Para hacerlo de las dos maneras. Entonces, bueno, aquí tengo que poner drop table. Entonces, hacemos esto y ya están eliminadas. Y vamos a crearlas nuevamente. Creamos a las dos tablas. Voy a crear primero la tabla puestos, ya que la tabla empleados necesitamos crearla después para que se establezca la relación. Dice que ya existe, creo que no eliminé. Drop table, no eliminé. No sé qué pasó, chicos, pero esto, puestos. Bueno, creo que nada más se eliminó la tabla empleados, no se eliminó la tabla puestos. Ahí está. Creamos a la tabla puestos, ya existe la tabla puestos, ahora sí vamos a poder crear la otra tabla. Entonces, nuevamente vamos a poner a la constraint, vamos a poner constraint, le vamos a dar un nombre. Y esa es una foreign key. Vamos a especificar que es puesto ID de la tabla empleados, que va a hacer referencia a la tabla puestos mediante la columna puesto ID de la tabla puestos. Ahora, pero nosotros tenemos que, si recuerdas, poner onUpdate cascade para no tener problemas en el momento de modificar registros de la tabla pedidos, aunque haya registros en la tabla empleados que dependan de esos registros en la tabla pedidos. No sé si me estoy explicando, pero ya ven que ahorita intentamos modificar el número 1 en la tabla pedidos y cambiarlo de 1 al 100, pero como la tabla empleados dependía de la tabla pedidos, no pudimos hacer esa modificación. Pero con onUpdate cascade no vamos a tener ningún tipo de problema. Simplemente vamos a poner onUpdate cascade. También podemos poner al mismo tiempo onUpdate, onDelete cascade. Poner onUpdate cascade, onDelete cascade. Pero lo voy a dejar simplemente con esto. En un momento lo vamos a hacer o en otro ejercicio. Ya con esto nosotros vamos a crear la tabla empleados. Al mismo tiempo vamos a crear la restricción foreign key relacionando la tabla empleados con la tabla pedidos. Y vamos a poner onUpdate cascade para poder modificar los registros de la tabla pedidos, aunque haya registros de la tabla empleados que dependan de esos registros de la tabla pedidos. Creamos esto y ya tenemos esto listo. Ahora obviamente necesitamos insertar los registros. Primero tenemos que insertar a los puestos porque como la tabla empleados depende de la tabla pedidos, tiene que haber puestos primero en la tabla puestos. Ya tenemos a los puestos. Ahora vamos a insertar a los empleados, perdón. Entonces, ya vamos a tener esto listo. Ahora vamos si recuerdas, habíamos intentado modificar. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a modificar de la tabla puestos, la columna puesto ID, le vamos a poner el valor de 100. En vez de que sea 1, va a ser el nuevo valor del puesto 1, va a ser 100, ya no va a ser 1. Pero ¿qué es lo que va a pasar con la tabla de empleados? Lo que va a pasar es que esos empleados que su puesto ID era 1, van a cambiar su puesto a 100. Esto es con Update Cascade. Hacemos esto, bueno, es que tenía seleccionado solo eso. Me está marcando, tenía seleccionada la otra base de datos, por eso me marcó error.
y en esa base de datos que se llama BDD no existe la tabla puestos. Entonces por eso hay que tener mucho cuidado con eso. Ya hemos modificado esto. Y si nosotros vemos a la tabla puestos, vamos a ver que ya no existe el puesto 1. Vamos a ver que ahora existe el puesto 100. Aquí podemos ver, obviamente se va hasta abajo porque hicimos una modificación. Existe el puesto 100. Ahora, si vemos a la tabla empleados, vemos que también cambió el puesto 1, los empleados que tenían puesto 1 ahora tienen puesto 100. Bueno, esto lo hicimos en el momento que nosotros creamos la tabla, pero vamos a suponer que nosotros ya tenemos la tabla, tenemos los registros insertados y en vez de tener que borrar todo, pues podemos hacerlo con Alter Table. Con Alter Table, entonces lo que vamos a hacer, esto lo voy a dejar para otro video, chicos, porque están muy largos estos videos y yo sé que es tedioso, un video muy largo. Nos vemos en el siguiente video. Chao.